En este vídeo veremos el concepto de proporcionalidad compuesta. En el vídeo anterior vimos cómo resolver problemas cuando teníamos dos variables que estaban ligadas por una relación de proporcionalidad directa o inversa. En este abordaremos qué ocurre si en un mismo problema tenemos más de dos magnitudes ligadas entre sí por alguna relación de proporcionalidad. Supondremos por simplicidad que tenemos tres magnitudes A, B y C y que la magnitud incógnita es la C, es decir, que el problema nos pide algún dato sobre la magnitud C. Con el objetivo de reducir un problema que a principio parece complicado en uno más sencillo, utilizaremos dos ideas. La primera es que veremos cómo podemos juntar dos variables, en este caso A y B, en una sola. Y la segunda, veremos también cómo podemos cambiar el tipo de relación que se guarda entre dos variables, cómo cambiar de una relación de proporcionalidad directa a una inversa o viceversa. Veamos la primera idea. Se tiene que si A y C son directamente proporcionales y B y C también son directamente proporcionales, es decir, tanto A como B están ligados a C por una relación de proporcionalidad directa, entonces el producto de A y B y C son directamente proporcionales. Matemáticamente, A por B partido por C es igual a una constante. De esta forma podemos reducir el problema de 3 a 2 magnitudes. En vez de trabajar con A, B y C, trabajaremos con dos variables, por un lado A por B y por otro lado C. La otra idea que utilizaremos es que podemos cambiar el tipo de relación que guardan dos variables. Por ejemplo, si A y C son directamente proporcionales y nos interesa cambiar el tipo de relación a una relación inversa, por ejemplo, se tiene que si A y C son directamente proporcionales, entonces, tomando el inverso de A, se tiene que 1 partido por A y C son inversamente proporcionales. Podemos cambiar una relación de proporcional directa a una inversa sin más que tomar la inversa de una de las variables. Análogamente, si A y C fueran inversamente proporcionales y nos interesara cambiar la relación a una relación de proporcionalidad directa, solo tenemos que tomar el inverso de A o el inverso de C. En este caso hemos tomado el inverso de A y se tiene que 1 partido por A y C son directamente proporcionales. Vamos a explicar entonces cómo se resolvería un problema de este tipo con un ejemplo. Si 6 gallinas ponen 15 huevos en 4 días, ¿cuántos huevos pondrán 8 gallinas en 7 días? Lo primero es determinar qué magnitudes intervienen en el problema y qué tipo de relación guarda la magnitud entre ellas. Llamemos A al número de gallinas, B al número de días y C el número de huevos. Por simplicidad, siempre denotaremos por C a la magnitud incógnita del problema. En este problema nos preguntan cuántos huevos pondrán 8 gallinas en 7 días. Es decir, la magnitud incógnita es número de huevos. Por lo tanto, denotaremos C al número de huevos. Dicho esto, solo tenemos que estudiar qué relación guarda A con C y B con C. Es decir, la magnitud incógnita con el resto de las variables. Obsérvese que no tenemos que estudiar la relación entre A y B, solo entre A y C y la relación entre B y C. Si A se duplica, C también se duplica. Cuando le preguntamos esto, suponemos que B no varía, que B se queda constante. En el contexto del problema, esta pregunta se puede reformular diciendo, si se duplicara el número de gallinas, ¿se duplicaría el número de huevos que ponen? Es obvio que sí, el doble de gallinas pondría el doble de huevos. Por lo tanto, la relación que une A con C es una relación de proporcionalidad directa. Nos preguntamos también qué tipo de relación hay entre B y C. Si B se duplica, ¿C también se duplicaría? Si le damos el doble de días a las gallinas, ¿pondrán el doble de huevos? Obviamente sí. Por lo tanto, también existe una relación de proporcionalidad directa entre B y C. Y como hemos visto antes, si multiplicamos A y B, entonces existe una relación de proporcionalidad directa entre A por B y C. Traducido matemáticamente, A por B partido por C es constante. Este tipo de problemas se llaman problemas de proporcionalidad compuesta directa, porque tiene dos proporciones, la de A y C y la de B y C, y ambas son directas. De esta forma, si llamamos x a la magnitud incógnita que queremos averiguar, en este caso sería el número de huevos que ponen 8 gallinas en 7 días, como A por B partido por C siempre vale lo mismo, siempre es constante, se tiene que 6 por 4 partido por 15, 6 gallinas por 4 días partido por 15 huevos, vale lo mismo que 8 por 7 partido por x. 8 gallinas por 7 días partido por x huevos. Solo tenemos que despejar la variable x, obtenemos que x es igual a 8 por 7 por 15 partido por 6 por 4. Si descomponemos 8 en 2 por 4, 15 en 3 por 5 y 6 en 2 por 3, se va un 2 con un 2, un 4 con un 4 y un 3 con un 3, y nos quedaría 7 por 5, que es igual a 35. O sea que la respuesta sería que 8 gallinas en 7 días pondrían 35 huevos. Como ya hicimos en el vídeo de la proporcionalidad simple, supongamos que nos hemos dormido en clase y solo nos hemos enterado del principio, del enunciado del problema y de la fórmula final. X es igual a 8 por 7 por 15 partido por 6 por 4. ¿Cómo podemos describir una regla sencilla, una regla mnemotécnica sencilla para recordar qué números van arriba y qué números van abajo de la fórmula? Si escribimos una tabla similar a la de la regla de 3 simple,
6 gallinas, 4 días, 15 huevos y 8 gallinas, 7 días, X huevos. Por simplicidad ponemos siempre la manito incógnita a la derecha del todo. Tenemos que la relación entre la variable a y la incógnita es directa, lo denotamos ahí poniendo una d. La relación entre b y c también es directa, también lo denotamos con una d. Y si queremos representar gráficamente una forma sencilla de describir cómo cogemos los números de dicha tabla y lo ponemos en la fórmula, lo podemos representar de esta forma. En verde iría la parte de arriba y en rojo iría la parte de abajo. Otra forma de razonar con este tipo de problemas es similar a la que utilizamos en el vídeo anterior llamada magnitud por unidad. Si 6 gallinas ponen 15 huevos en 4 días, intentemos calcular una magnitud unitaria. Por ejemplo, ¿cuántos huevos ponen por día 6 gallinas? Si 6 gallinas ponen 15 huevos en 4 días, 6 gallinas pondrán 15 partido 4 huevos al día. Con decimales ese número sería 3,75 huevos por día. Vamos a dejar la operación sin realizar. 6 gallinas cada día ponen 15 partido por 4 huevos, 15 cuartos de huevos. De esta forma, si sabemos lo que pone 6 gallinas por día, también podemos calcular lo que pone una gallina por día. Solo tenemos que coger el número anterior y dividirlo por 6. Una gallina pone 15 partido por 4 por 6 huevos al día. Si ya sabemos cuántos huevos pone una gallina cada día, ya es fácil saber cuánto ponen 8 gallinas por día. Solo tenemos que coger dicha cantidad y multiplicarla por 8. 8 gallinas pondrían 8 por 15 partido por 4 por 6 huevos por día. Y si ya sabemos cuánto huevo ponen 8 gallinas por día, para saber cuántos huevos ponen 8 gallinas en 7 días, solo tenemos que coger dicha cantidad y multiplicarla por 7. De forma que 8 gallinas en 7 días pondrían 8 por 15 por 7 partido por 4 por 6 huevos, que es exactamente la misma fórmula que hemos obtenido antes. Si repasamos las operaciones que hemos hecho primeramente dos divisiones, hemos dividido por 4 días, luego hemos dividido por 6 para obtener lo que llamamos la magnitud unitaria, que para este problema sería cuántos huevos pone una gallina por día. De esta forma, multiplicando por 8 y multiplicando por 7, tendríamos cuántos huevos ponen 8 gallinas en 7 días. Análogamente a la propiedad que hemos visto que permite unir dos variables en una sola y convertir un problema de 3 variables en un problema de 2, podemos razonar igual cuando la relación entre A y C y B y C son inversamente proporcionales. Si multiplicamos A por B, se tiene que A por B y C son inversamente proporcionales. Matemáticamente significa que A por B por C sería igual a una constante. De esta forma podremos resolver problemas donde tengamos tres variables y la relación que une A y C y B y C sea de proporcionalidad inversa. Veámoslo con un ejemplo. 6 obreros trabajando en turnos de 4 horas terminan una obra en 14 días. ¿Cuántos días tardarán 8 obreros trabajando en turnos de 7 horas? Como antes, definamos las magnitudes que intervienen en el problema. Llamamos A al número de trabajadores, B el número de horas y C el número de días. Recordemos que por simplicidad siempre denotaremos por magnitud C a la magnitud incógnita. En este problema nos preguntan cuántos días. La magnitud incógnita es el número de días, por lo tanto llamaremos C el número de días. Solo tenemos que preguntarnos qué tipo de relación guarda A con C y B con C. Veamos si efectivamente la relación que une A y C es de proporcionalidad inversa. Nos preguntamos si A se duplica, entonces C se hace la mitad. En el contexto del problema, esta pregunta significa: si duplicamos el número de trabajadores, ¿tardaremos la mitad de días? Es obvio que sí. Por lo tanto, A y C se relacionan por una relación de proporcionalidad inversa. Nos preguntamos ahora qué tipo de relación une B y C. Si B se duplica, C se hace la mitad. Si duplicamos el número de horas que hay en cada turno, ¿tardaremos la mitad de días en realizar la obra? Obviamente sí, por lo tanto, la relación que hay entre B y C es de proporcionalidad inversa. Como hemos visto antes, podemos juntar la variable A y B en una sola multiplicándolas, de forma que A por B y C también se unen por una relación de proporcionalidad inversa. Este tipo de problemas, en los que la relación entre A y C y B y C es de proporcionalidad inversa, se llama problemas de proporcionalidad compuesta inversa. Así, si llamamos X al número de días que tardarán 6 obreros en turno de 7 horas, que es lo que nos pide el problema, se tiene que 6 obreros por 4 horas por 14 días es lo mismo que 8 obreros por 7 horas por X días. Despejando la variable X, tenemos que X es igual a 6 por 4 por 14 partido por 8 por 7. Si descomponemos 6 como 2 por 3, 14 como 2 por 7 y 8 como 2 por 4, se van un 2 con un 2, un 4 con un 4 y un 7 con un 7. Y nos quedaría 3 por 2, que es igual a 6 días. Por lo tanto, la solución del problema sería 6 días. De nuevo, intentemos describir una regla sencilla para deducir qué números irían arriba y qué números irían abajo en la fórmula. Si expresamos los datos del problema en forma de tabla, 6 obreros, 4 horas, 14 días, 8 obreros, 7 horas, X días, ¿qué números irían arriba y qué números irían abajo? Si intentamos describirlo gráficamente, vemos que la fila entera de arriba iría arriba y la fila entera de abajo iría abajo. Hemos visto los problemas de proporcionalidad compuesta directa, los problemas de proporcionalidad inversa directa y ahora veremos los problemas mixtos.
¿Qué ocurre cuando A es directamente proporcional a C, pero B en cambio es inversamente proporcional a C, por ejemplo? Si A y C son directamente proporcionales y B y C son inversamente proporcionales, ese problema se llama problema de proporcionalidad mixta. En este caso no podemos juntar A y B en una sola variable como hemos hecho antes, porque la relación que une A y C y B y C no son la misma. Tendríamos que conseguir que ambos tipos de relaciones sean la misma. Para ello lo que hacemos es cambiar el tipo de relación que une A con C o el tipo de relación que une B con C. Cualquiera de los dos me vale. En este caso vamos a cambiar la relación que une B con C. Supongamos que B y C son inversamente proporcionales. Si quiero cambiar el tipo de relación, lo único que tengo que hacer es considerar la inversa de B. 1 partido por B y C son directamente proporcionales. Entonces, si tengo que A y C son directamente proporcionales y 1 partido por B y C también son directamente proporcionales, sí puedo combinar esas variables en una sola. El producto de A por 1 partido por B, que sería A partido por B, y C son directamente proporcionales. Matemáticamente, A partido por B, todo eso partido por C sería constante. Esa es la definición matemática de proporcionalidad directa. El cociente de las dos variables sería constante. Si arreglamos un poquito esa fracción, ese B que está dividiendo pasaría abajo ayudando al denominador. Y una forma más sencilla de escribir esa relación sería que A partido por B por C es constante. Veamos con un ejemplo cómo se resolvería este tipo de problemas. Si 6 pintores tardan 4 horas en pintar 20 metros cuadrados de pared, ¿cuántas horas tardarán 8 pintores en pintar 50 metros cuadrados de pared? Definamos las magnitudes A como área de la pared, B como número de pintores y C como número de horas, que es la magnitud incógnita. Nos preguntamos qué tipo de relación une la variable A y C. Nos preguntamos, por ejemplo, si es directa. Si A se duplica, C también se duplica. Si tenemos el doble de área que pintar, ¿tardaremos el doble de horas? Obviamente sí. Por lo tanto, la relación entre A y C es directa, de proporcionalidad directa. ¿Qué tipo de relación guarda ahora B y C? Preguntémonos, por ejemplo, si es inversa. Si B se duplica, C se hace la mitad. Si tenemos doble de pintores, ¿tardaremos la mitad de horas? Obviamente sí. Por lo tanto, la relación entre B y C es inversa. Entonces tenemos que la relación entre A y C es de proporcionalidad directa, la de B y C de proporcionalidad inversa, A partido por B por C es constante. Este tipo de problemas se denominan problemas de proporcionalidad compuesta mixta. Así, si llamamos X al número de horas que tardan 8 pintores en pintar 50 metros cuadrados de pared, tenemos que 20 metros cuadrados partido por 6 pintores por 4 horas es igual a 50 metros cuadrados partido por 8 pintores por X horas. Despejando la variable X, tenemos que X es igual a 50 por 6 por 4 partido por 20 por 8. Si descomponemos 50 como 5 por 10, 6 como 2 por 3, 20 como 2 por 10 y 8 como 2 por 4, se va un 10 con un 10, un 2 con un 2 y un 4 con un 4. Y el resultado sería 15 partidos por 2 horas. Es decir, 7,5 horas o 7 horas y media. Veamos ahora gráficamente cómo se colocarían los números en la fórmula partiendo del esquema en forma de tabla del problema. Si 20 metros cuadrados y 6 pintores tardarían 4 horas, 50 metros cuadrados, 8 pintores tardarían X horas. ¿Qué números irían arriba y qué números irían abajo? Vemos que los números marcados en verde irían arriba y los números marcados en rojo irían abajo. Hemos visto hasta ahora 3 tipos de problemas: proporcionalidad compuesta directa, inversa y mixta, y vemos que cada problema tiene su propio esquema de selección de números a la hora de colocarlos en la fórmula final. Vamos a ver una regla mnemotécnica que nos servirá para determinar fácilmente la fórmula en cada tipo de problema. Hemos visto que en el ejemplo de proporcionalidad compuesta directa, los números serían estos, en lo de inversa serían estos, y lo de mixta serían estos. Si nos fijamos en los números coloreados de verde, es decir, los que irían al numerador de la fórmula, siempre se coge el número que está encima de la variable x, y para las otras columnas, si la magnitud correspondiente tiene una relación directa, se coge de la fila de la x, y si la magnitud correspondiente tiene una relación inversa, se cogería la fila opuesta. Una vez cogidos los números del numerador, los números que no hemos cogido son los que irían al denominador. Vamos a ver esta regla mnemotécnica con un ejemplo más amplio. Supongamos que tenemos un problema con 6 variables. No escribo el enunciado porque será un enunciado absurdamente largo, sino que simplemente es el escribo en forma tabular con las variables. Tenemos 5 variables, más la última, que es la variable incógnita, y arriba marco con una i o una d, según si la relación que guarda dicha magnitud con la magnitud incógnita es directa o inversa. Si queremos colocar los números en la fórmula que me daría la solución de la variable x, empezaría con coger el número que está encima de la x. Para magnitudes que guardan una relación directa, cojo la de la fila de la x, y para las magnitudes que guardan una relación inversa, cojo la fila inversa. Así, para esta magnitud directa cogería el número 1, para esta magnitud inversa cogería el número 7, para esta magnitud directa cogería el 18, para esta magnitud directa cogería el 1 y para esta magnitud inversa cogería el 2. Una vez cogidos los números que van al numerador,
Los números que no he cogido irían al denominador. Obsérvese que siempre, para todos los problemas, el numerador hay un número más multiplicando que en el denominador. Si el problema tiene 6 variables, en el numerador habrá 6 números multiplicando y el denominador habrá 5 números multiplicando. Otra forma de ilustrar cómo obtener la fórmula sería la siguiente. Supongamos que tenemos el problema puesto en forma tabular, de esta forma. Por simplicidad, vamos a colocar la variable x en la fila de arriba. Solamente intercambia la fila de arriba con la de abajo. El problema es exactamente el mismo. Otra regla mnemotécnica para construir la fórmula que me da la variable x es convertir cada columna de esa tabla en una fracción. La columna x6 se convertiría en la fracción x partido por 6 y eso sería igual a la columna de la magnitud directa 1, 2 se convertiría en la fracción 1 medio. La columna de la magnitud inversa 3, 7, como es inversa se convertiría en la fracción inversa. En vez de 3 séptimos sería 7 tercios. La de la magnitud directa 18, 11 es la fracción 18 onceavos. La de la magnitud directa 1, 7 es la fracción 1 séptimo. Y la de la magnitud directa 3 medios es la fracción 2 tercios. Y todas esas fracciones irían multiplicando. De esta forma solo tengo que despejar la variable x, que lo único que tengo que hacer es ese 6 que está dividiendo pasarlo al otro lado multiplicando, y tendría una expresión para la x. Es otra mnemotécnica similar a la anterior y podemos elegir la que más nos guste para resolver el problema. De todas formas, esto no deja de ser reglas mnemotécnicas para construir fácilmente la solución del problema. No hay que confundir matemáticas con reglas mnemotécnicas. Aprenderse esta regla de memoria no significa aprender matemáticas. Aprender matemáticas significa aprender bien el concepto de proporcionalidad directa, de proporcionalidad inversa, de proporcionalidad compuesta, cómo se mezclan magnitudes de distintos tipos, cómo puedo convertir una relación de proporcionalidad directa en una inversa y viceversa. Pero aprenderse de memoria reglas como estas no significa que sepamos bien el concepto de proporcionalidad. Solo como mucho sabremos resolver problemas tipo aplicando fórmulas tipo.